Los fenómenos climatológicos son cada vez más frecuentes y mucho más severos. Olas de calor, de frío, tornados, ciclones, inundaciones y sequías son solo algunos de estos fenómenos que han azotado a todo el mundo y desafortunadamente México no ha sido la excepción. Las consecuencias de esto para los seres humanos han sido verdaderamente devastadoras, sobre todo en las zonas donde la pobreza es más aguda. Cada año experimentamos todo tipo de fenómenos meteorológicos y es por ello que esta noche platicaré con Michel Rosengaus. Él es doctor en ciencias y consultor en hidrometeorología. Quédese con nosotros esta noche, les aseguro que el programa va a estar muy informativo. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Pues es un placer recibirte esta noche porque de verdad, cómo nos ha estado pegando el clima. Yo ya no sé, verdaderamente ahorita estamos con unos fríos horribles aquí en la Ciudad de México. Estuvimos recientemente también con unos calores tremendos. Aquellas personas que no tenían aire acondicionado con los ventiladores a todo lo que daban, porque además se agotó todos los ventiladores que estaban a la venta en todas partes. Vamos, está sucediendo aquí en la Ciudad de México particularmente estos cambios climatológicos que no se veían en la Ciudad de México. Yo recuerdo que antes pues teníamos como muy bien definida lo que era la temporada de lluvias, ¿no? Lo que era la temporada de fríos, la temporada de calor, muy claramente definida, y de repente, de la noche a la mañana, prácticamente hay unos cambios climatológicos terribles en donde sí, de verdad, en la Ciudad de México no estamos tan preparados para este tipo de cambios. Qué gusto recibirte. Gracias. Aquí a la orden. Básicamente esto tiene dos componentes, ¿no? Es una componente global, que es lo que llamamos el cambio climático global. Originalmente le decíamos calentamiento global, pero ya nos dimos cuenta claramente que no es solamente calentamiento. De hecho, una de las formas más claras de transmitir qué es lo que está haciendo el cambio climático global está exacerbando los extremos. Digamos, en lugar de tener las condiciones más típicas que históricamente habíamos tenido, estamos teniendo con mayor frecuencia los extremos: mucho calor, mucho frío, mucha lluvia, temporadas de sequía más largas, etcétera, etcétera. La otra parte, la parte local, tiene que ver con la Ciudad de México y con el hecho de que tiene un microclima, digamos, determinado por la ciudad. Si nosotros imaginamos el Valle de México sin la Ciudad de México, tendría un clima relativamente diferente al que se tiene en este momento. La ciudad en sí refleja mucha cantidad de la radiación solar y produce que haya tormentas más severas. Ha cambiado el horario de las tormentas. Correcto. Si recordamos, hace 25, 30 años, las tormentas empezaban a las 2, 3 de la tarde y para las 7, 8 de la noche ya no había absolutamente nada. Ahora es más tarde, quizá más violentas. La cantidad de descargas eléctricas ha aumentado muchísimo. ¿Cómo no? Y eso es, digamos, se manifiesta dentro de la Ciudad de México en forma especial, pero es un fenómeno, digamos, de escala global, ¿no? Ahora bien, las inundaciones, eso es algo que hemos estado viviendo, por ejemplo, en Chalco, aquí en el Estado de México, y que por más esfuerzos que se hagan para poder pues, terminar con este tipo de circunstancias, pues vuelve a llover otra vez y entonces se vuelve a inundar y es cuento de nunca acabar. Es decir, ¿qué hacer en casos como estos? Bueno, básicamente la Ciudad de México tiene, digamos, sistemas de drenaje que están localmente diseñados para periodos de retorno o para tormentas que no se repiten más frecuentemente que una vez cada 5 años. Correcto. Pero con esto del cambio climático global, una tormenta que se presentaba una vez cada 5 años se está repitiendo varias veces al año. Y esto hace que esos drenajes queden sobresaturados. De todas maneras, la Ciudad de México está en un lugar, desde el punto de vista de inundaciones, muy crítico porque es una cuenca cerrada. Sí, es una olla. Todo lo que llueve dentro del Valle de México se quedaría normalmente
dentro del Valle de México y se formaría un lago como el que existía anteriormente. Para que no estemos cubiertos de agua en el, no sé, 50% del área del Valle de México, necesitamos el drenaje profundo, cosas que en algunos momentos se empezaron a construir en la época colonial, ¿no? Y que desafortunadamente no se les da el mantenimiento que se requiere por una razón muy sencilla, porque no son obras de relumbrón. Entonces, es dinero que queda enterrado y por supuesto, pues a los políticos eso como que no les gusta llamar la atención, desafortunadamente. Sí, los técnicos que entran a estos drenajes profundos y todo, es como vivir en otro planeta, ¿no? Es un tubo que va a 150 metros debajo del nivel del terreno, hay camiones completos que entran allá adentro a tratar de limpiar, etcétera, etcétera. Uno de los túneles más importantes fue originalmente diseñado para llevar pura agua de lluvia, agua pluvial, pero eventualmente se le empezó a usar también para aguas mixtas, digamos, aguas negras con aguas pluviales. Wow. Y eso obviamente ha producido que digamos, el diseño original pues no resista para lo que estaba diseñado, ¿no? Ni si encima le echamos toda la basura que la gente de manera descuidada o intencional, sigue aventando a las coladeras, pues es cuento de nunca acabar. Y tenemos la impresión de que esa basura a la que nos referimos es así como una bolsita de plástico o alguna cosa de ese tipo, pero lo que rescatan de los drenajes es carrocerías de coches, colchones, lavadoras, una cosa así tremenda, ¿no? Eventualmente es un poco accidental cuando se forma el tapón y deja de ser efectiva la capacidad de drenaje, pero por supuesto que no tratamos a los drenajes de una manera adecuada, no lo hacemos de forma segura. Típicamente en México siempre hemos considerado que si hay una barranca es un tiradero de basura, o sea, podemos tirar basura en la barranca. Impunemente. Y porque principalmente por cuestiones culturales no nos hemos dado cuenta lo importante que es esto para nuestro propio bienestar, no lo hacemos, digamos, pensando que no tiene ninguna consecuencia, ¿no? Bueno, cabe recordar cuántos años tenemos sin la materia de civismo en las escuelas, y eso nos ha hecho un daño verdaderamente terrible, porque ahora los ciudadanos se la pasan demandando sus derechos, y está bien, pero ¿dónde están sus responsabilidades y obligaciones como tal? Y eso es muy marcado, por ejemplo, en cuestiones de protección civil, ¿no? Antes de que existiera el Sistema Nacional de Protección Civil, había un desastre, digamos, de estos que llamamos naturales. En realidad no existen los desastres naturales, siempre tienen una componente humana muy importante, pero entonces nosotros veíamos a la población terminar la parte peligrosa del desastre y empezar a trabajar en limpiar, el sacar el lodo de las casas, Claro. etcétera, etcétera, ¿no? Ahora lo que me he dado cuenta es que en muchas ocasiones está parada, digamos, la dueña de la casa y le preguntan, la entrevistan y le preguntan, ¿usted qué va a hacer? No, yo estoy esperando a Protección Civil o al Ejército, etcétera, a que vengan a limpiar mi casa, ¿no? Wow. Ha cambiado mucho esa forma de pensar, o sea, realmente no estamos siendo autosuficientes a la hora de tomar decisiones para protegernos de estos peligros que se presentan. Igual hemos perdido quizá el más común de los sentidos, que ese es el sentido común, ¿no? El sentido de supervivencia, ¿no? Hacemos algunas cosas que no tienen mucho sentido. La gente cruza los cauces que llevan agua a altas velocidades pensando que no les va a pasar nada. son solamente 20 centímetros de agua, ¿no? Claro. Sí, son 20 centímetros de agua que están corriendo a 25 kilómetros por hora Desde y eso luego. puede arrastrar a cualquier vehículo, cualquier animal, a una persona caminando, por supuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Es falta de conciencia, es falta de educación, es falta de civismo, es una mezcla de todo. Es una mezcla de todo, pero creo que se puede contrarrestar mostrándole a la gente cuáles son las consecuencias de esas acciones o no acciones que toma o no toma, ¿no? Básicamente hay que mostrarlo con los ejemplos que tenemos. Tenemos más que suficientes ejemplos, Claro. de tal manera que si nosotros videograbáramos como normalmente andamos videograbando todo con nuestros Sí, ¿cómo celulares, no? pero lo hiciéramos en forma profesional con un propósito de enseñarle a la gente que lo que hace o no hace tiene consecuencias, lo pensaríamos dos veces, ¿no? Siempre y cuando haya consecuencias, porque a ver, a mí me llama mucho la atención un fenómeno que he visto repetido
cualquier cantidad de veces. Aquí en México los ciudadanos hacen lo que se les da su regalada gana. ¿Por qué? Porque no hay quien les ponga límites. En el momento en que cruzan la frontera con Estados Unidos, hombre, se portan re bien, no se pasan los altos, le ceden el paso a todo mundo, no tiran basura en la calle. Bueno, se comportan como ciudadanos ejemplares, pero en el momento en que regresan a nuestro país, vuelven a ser los mismos patanes de siempre. ¿Por qué? Bueno, eso está asociado al hecho de que allá sí tiene consecuencias, aunque sean consecuencias legales, ¿no? Pero estas consecuencias de las que yo hablo no siempre son que nos castiguen por haber hecho algo mal, sino que la naturaleza en sí nos cobre, digamos, lo que hacemos mal, ¿no? Básicamente hemos estado perdiendo esta idea de que lo que hacemos o no hacemos, las medidas que tomamos, tienen consecuencias que pueden representar en un momento dado vida o muerte de nosotros, de nuestras familias, de nuestros seres queridos, etcétera, ¿no? Yo sí creo que hay una falta muy importante de esto, en forma, digamos, un poquito cómica. Si nosotros recordamos todos los anuncios, las recomendaciones que hacen los expertos, entre comillas, cuando hay un fenómeno meteorológico de este tipo, dicen, siga usted las instrucciones de Protección Civil, ¿no? Y entonces todos decimos, sí, bueno, ¿y cuáles son esas instrucciones? Pues eso nunca decimos, cuáles son las instrucciones. O sea, lo que necesitamos no es saber que necesitamos hacerle caso a la gente de Protección Civil, lo que necesitamos saber es qué tenemos que hacer o qué tenemos que dejar de hacer para evitar ese tipo de cosas. Entonces, siempre estamos repitiendo, hay que hacerle caso a Protección Civil, pero la pregunta es, bueno, ¿y cuáles son esas recomendaciones específicas? ¿Cuáles son esas instrucciones finalmente? Claro, Porque eso es lo que nos va a salvar incluso nuestra propia vida ante cualquier tipo de problema como un ciclón, como por ejemplo los temblores que ahora en México hemos estado, no sé tú, yo ya estoy hasta el gorro de los microsismos porque es una cosa verdaderamente tremenda, ¿no? Todo el santo de un sangoloteo ahí sin razón aparente. Y eso es la cuestión, ¿qué hacer cuando tenemos que enfrentar este tipo de circunstancias en donde la naturaleza pues no nos avisa? La naturaleza se hace presente y termina devastando. Claro, y hay decisiones que tenemos que tomar, digamos, con mucha anticipación, ¿no? Por ejemplo, tenemos que entender cuál es el nivel de vulnerabilidad de la zona donde habitamos, ¿no? Claro. Estamos o no estamos cerca del cauce de un río. Ese cauce del río se ha desbordado o no se ha desbordado previamente, hasta dónde ha llegado el agua, etcétera, etcétera. No hay muchísima información que la gente debería conocer, pero que no la transmitimos en forma concreta. Correcto. La transmitimos así genérica, ¿no? Hay que hacerle caso a las recomendaciones. Bueno, ¿cuáles son esas recomendaciones? Pues aquí vamos a dejarles de tarea a todo nuestro público que chequen a ver finalmente cuáles son esas instrucciones de Protección Civil, porque hasta el momento no las conocemos. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches. Chao.